Espera que lo saludo. Encontrar el botón admitir todo. Entonces admito todo. A ver, a ver. Ya. Buenas. Acá estamos con el asistente. No sé si me va a dejar. No me va a dejar. Bueno, lo despedimos. Vamos a seguir con el curso. Sí, ya tiene unas ganas. Vamos. Ahí se fue porque va a hacer unas tareas con la mamá. Salió de cena. Bueno, nos metemos en la planilla que estábamos. Estamos en condiciones, creo, ¿no? Sí, están entrando actualmente 48. Si esperamos 2 minutitos, ¿te parece, bueno, Armando? Listo, con todo gusto. Una consultita que me hicieron por ahí, si tienen algún archivito de Word con la jurisprudencia que estaban enunciando. Por ahí, no sé si... Ahí me respondió Chinda Chinda. contestó Perdón, que perdón. sí, la vamos a poner a disposición a la síntesis del fallo, porque son fallos extensos los que mencioné. Sí. Pero sí, la síntesis creo que les va a servir porque sería ratificar lo que he expresado y tenerlo, digamos, la posibilidad de ubicar en la web, seguramente están los 4 fallos que mencioné, los 5 fallos que mencioné. San Juan, Bildón, ADM, Ferretti y Molinos Río de la Plata. 5 fueron los que mencioné. Sí, están, digamos, los pueden buscar directamente, pero leerlos completos, que es la mejor forma de leer un fallo, ¿no? Sí, vos has visto, Armando, que por ahí está bueno tenerlo a la síntesis, como vos dices, y obviamente que lo rico, donde uno realmente aprende, es leer todo e interpretar todo el fallo. Nosotros tenemos una cartilla de... no la hemos mandado este año, ¿o sí? A ver, tenemos acá una discrepancia de qué es lo que se mandó. Hola, no hay ninguna discrepancia. Hemos mandado solamente el ejercicio y así habíamos quedado, porque en los otros cursos que dimos nos complicó muchísimo ir de un archivo al otro por lo que estuvimos diciendo. Yo he contestado en el WhatsApp, ya la pregunta me la hicieron, ya la contesté, y di las explicaciones y dije también, y también le dije a Armando, pero se ve que no me entendió, que no tenemos ningún problema en enviarlo, simplemente que no lo podíamos usar por todas estas complicaciones que tenemos de ir de un archivo al otro. Incluso en algunos casos nos llevaba bastantes segundos pasar del Word al Excel. Algunos sistemas te permiten tener abiertos los 2 archivos y aún así tarda. Entonces, bueno, para evitarnos eso, hemos manejado solamente estos 2. Igualmente, vuelvo a reiterar lo que ya contesté en el WhatsApp, que no tenemos problemas en enviarlo. Gracias. Muchas gracias, Chinda. Clarísimo. Bien, cuando vos digas, depende de qué cantidad de gente estamos ya. Y hasta ahora 54 y podemos seguir nomás porque estamos grabando, si no después queda sin avanzar, sin continuar Sí, algunos temas, así que le metamos nomás. efectivamente. Bueno, mientras esperamos que se incorpore la planilla. José Luis, por favor, ¿me permitís entrar ahí está. con las planillas? Gracias. Bien, la tenemos allí. Ya hemos hablado del camión para transporte. Vamos a la próxima, el inmueble local comercial que, siendo un bien de uso, fue vendido en el transcurso del ejercicio. ¿Qué datos necesitamos para determinar ese resultado? Y aquí hacemos la aclaración. La venta de inmuebles, la enajenación de inmuebles y derechos sobre los inmuebles ha quedado incorporada como una ganancia de la persona humana
en el sentido de un impuesto cedular. Pero eso para la persona humana, no para la empresa unipersonal, que va a seguir teniendo las reglas anteriores de su gravabilidad plena y su incorporación dentro de la tercera categoría a la imposición global. Es decir, que este resultado estaría en definitiva alcanzado, junto con los otros resultados de primera y segunda y cuarta categoría, con el impuesto progresivo que ya conocemos. Vamos a ver qué pasó con este inmueble local comercial. Dije, se vendió. El tema, para que me vayan siguiendo, está en el artículo 63 de la ley. Tomamos el precio de venta, que fueron 4 millones de pesos, y por ser un sujeto del ajuste por inflación, que lo vamos a ver después en el artículo 56, perdón, en el artículo 106, inciso A, penúltimo párrafo, y esto ya es ajuste por inflación puro, necesitamos determinar el valor residual actualizado al 31 de diciembre del 2018. Esto se va a complementar, como lo vamos a ver en su momento, con el artículo 107 también del ajuste por inflación en el capítulo correspondiente. Que vamos a aparear al precio de venta el costo computable. Y entonces, ¿qué necesitamos? El valor de origen, su fecha que fue marzo del 2018 y se adquirió en 1.500.000. Necesitamos calcular las amortizaciones actualizadas, que conforme vimos, según la discriminación de la evaluación fiscal, asigna el 70% al edificio y el 30% al terreno. En consecuencia, calculamos el 1.500.000 por el 70% que corresponde al edificio, lo dividimos en los trimestres, que son 200 trimestres, equivalente a los 50 años de vida útil del bien, y lo multiplicamos por el año completo de 4 trimestres. Son, en números, 21.000 pesos. Quiere decir que el valor residual al 31 de diciembre del 2018, a moneda histórica o de origen, 1.479.000, valor residual. A ese valor residual lo vamos a actualizar siguiendo las normas del artículo 106, penúltimo párrafo, que corresponde a marzo del 2018, mediante la división de dos índices que responden a los índices de precios al consumidor. Allí dividimos el índice de diciembre del 2018, 184,2552, dividido el índice de la fecha de adquisición, que fue marzo del 2018, índice 133,1054. Eso nos da un coeficiente de 1.3843, o lo que es lo mismo, una inflación transcurrida del 38,43% en el periodo considerado. Por consiguiente, aplicando ese coeficiente al valor residual de 1.479.000, queda reexpresado al 31 de diciembre del 2018 o en 2.047.351. En otros términos, el costo computable, valor residual actualizado del inmueble vendido es 2.047.351. Por consiguiente, el resultado de la venta, comparando los 4 millones con el costo computable de 2.047.351, nos dice que el resultado de la venta fue positivo por 1.952.649. Y se lo imputamos a ingresos de la tercera categoría. Va a quedar dentro de la imposición global y a la tasa progresiva, dependiendo o deviniendo de la empresa unipersonal. Pero, como ven ustedes, entre los 2.047.351, que es el costo computable actualizado, y 1.479.000, que es el costo histórico, hay una diferencia importante de 568.351, que es la actualización. Si es una actualización, quiere decir que ese costo computable nunca se erogó por ese monto, sino solamente por el valor histórico, y en consecuencia de los 568.351 entran a las justificaciones para el juego de las variaciones patrimoniales que vamos a ver en el cierre. O sea que juega en un cierto sentido casi igual a lo que veníamos haciendo con las amortizaciones, en cuanto a no implicar erogaciones efectivas de fondo. Pero acá no termina la cuestión, porque hay una actualización que hemos hecho sobre las amortizaciones acumuladas, y en consecuencia, si las hemos deducido, digamos, originariamente para el valor a considerar que se iba a actualizar, esas también las tenemos que considerar que no se han erogado efectivamente en el costo, y constituye entonces un uso de la ganancia por 21.000 pesos. Con lo que acá sí ya tenemos totalmente determinado
cuál es el juego de este inmueble, que como está vendido en el curso del ejercicio, no forma parte de la empresa unipersonal, ya ha desaparecido, tampoco juega en bienes personales por el mismo motivo. Vamos al tercer grupo de bienes, que son las estanterías, y donde vamos a ver si corresponde la amortización usando lo dispuesto en el artículo 88 de la ley texto ordenado nuevo. El valor de origen que hemos dado es ya de diciembre del 2018, 35.000 pesos. ¿Y qué dijimos al respecto? Que como consecuencia de la reforma hay como una especie de corte especial al 31 de diciembre del 2017. Todo lo adquirido en materia de bienes de uso hasta esa fecha se amortizan, si se trata de bienes amortizables obviamente, en función de su valor histórico. Pero los que se adquieren desde el 1 de enero del 18 en adelante ya tienen un juego distinto, porque la amortización ahora se actualiza. Veamos cómo hacemos la actualización. El valor de origen, diciembre de 2018, la amortización actualizada sería 35.000 en función de la vida útil asignada, y multiplicado por el coeficiente que ustedes lo tienen ahí calculado un poquito más abajo, midiendo el índice de diciembre del 2019, que es el ejercicio que estamos liquidando, y dividido por el índice de diciembre del 2018, es decir, la inflación anual. Perdón, Armando. Creo que dijiste amortización y ese es el valor de origen. El cálculo, perdón. Volvemos al cálculo de la amortización. Creo que lo expresaste mal. Es el valor de origen actualizado sobre los 10 años de vida útil. Y recién llegamos a la amortización. Retómalo si querés. Entonces, efectivamente, el valor de origen lo actualizamos y dividido los años de vida útil, que son 10, nos da una amortización de 5.384 pesos. Creo que lo quise decir, pero a lo mejor no lo expresé correctamente. Como es una amortización, automáticamente, ¿con qué juega? Juega con los 5.384 pesos anteriores como una justificación. Por eso ven que se coloca por un lado y por el otro lado automáticamente se lo justifica. Y en el patrimonio final empresario queda este bien de uso valuado, como señalé varias veces ya, a su valor original, 35.000. No así, en cambio, en bienes personales, donde el valor de origen de 35.000 pesos requiere de la deducción de las amortizaciones acumuladas, que en este caso se trata de 35.000 por dos periodos de la adquisición, 2018 y 2019, son 7.000 pesos. El valor residual, que sigue siendo no actualizable en bienes personales, es 28.000, y lo incorporamos entonces con bienes relacionados con la empresa. Pasamos al tercer bien. En el tercer bien estábamos hablando de equipos de computación, o el cuarto bien ya sería, porque esta es una amortización de la estantería. El cuarto bien está constituido por equipos de computación. La norma aplicable sigue siendo el artículo 88 de amortización de bienes muebles amortizables, y procedemos de la siguiente forma. En primer lugar, ¿cuándo fue adquirido? El mes 5 del año 2019. En mayo del 2019 está jugando ya el esquema de la actualización de los bienes adquiridos desde el 1/1 del 18. Por consiguiente, vamos a hacer cuál es la amortización que le corresponde a ese bien, tomando los 45.000 pesos del valor de adquisición, lo actualizamos por el coeficiente que ustedes tienen, dividiendo los índices que están más abajo, que nos da 1.2909, y dividido los años de vida útil nos da la amortización del ejercicio. Aplica la actualización, como dice la columna de norma legal y reglamentaria, del artículo 93, se permite deducir la amortización completa actualizada por 19.364, que es el monto, que inmediatamente en columna paralela, ustedes ven que lo justificamos de la misma forma que hicimos con el bien anterior, y no tiene, digamos, más incidencia en el patrimonio personal que su valor de adquisición, 45.000, que se mantiene estático durante la existencia del bien en el patrimonio empresario. No hay mucha diferencia en cuanto al tratamiento en bienes personales, porque allí tomamos el valor de origen y, como necesitamos un valor residual, le deducimos las amortizaciones acumuladas en los años de vida útil, que en este caso sería solamente un año en la parte de amortización,
le quedan 2 años de vida útil, a razón de 15.000 pesos por año son los 30.000 que tenemos en bienes relacionados con la empresa. Ese es el valor residual y en bienes personales no se incorporó ningún coeficiente de actualización. De manera que ahí se marca una diferencia sustancial con el impuesto a las ganancias. Y ahora sí, vamos a tratar los datos bancarios. Los datos bancarios que necesitan... ¿No nos hemos dejado de aplicar el bien que tenía que congela precio? O solamente para el ajuste por inflación, sí, efectivamente. Disculpen, es una aclaración interna que estamos haciendo en voz alta. Volvemos a la planilla de datos. Movimientos y saldo de la cuenta bancaria, efectivo y tenencia de moneda extranjera, que los vamos a mencionar como ya los últimos datos de la empresa unipersonal. ¿Qué tenemos? En materia de cuenta bancaria, saldos conciliados, expresamos lo que había al 31 de diciembre del 2019, 550.000, y lo que había al inicio del ejercicio, 325.000 en bancos. Agregamos lo que es propio de la cuenta bancaria, que tiene intereses, comisiones y gastos, todos deducibles porque la cuenta está vinculada totalmente a la actividad empresaria, 18.000. E incorporamos un dato que requiere algún tipo de análisis según el tipo del contribuyente también, que es el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios que surgen de los resúmenes correspondientes y que suman 32.000. Como el contribuyente se encuentra categorizado como PYME, categoría micro, goza los beneficios del artículo 6 de la ley 27.264, que es la ley de promoción de las pymes, y en consecuencia va a tomar el 100% del impuesto sobre los créditos y el 100% del impuesto sobre los débitos. Es una ventaja bastante importante para este tipo de emprendimientos empresarios. Vamos entonces a la planilla determinativa y vamos a ver que tiene una doble incidencia patrimonial y también en la materia de la determinación de la ganancia neta de la tercera categoría. En primer lugar, vamos a tomar los saldos de las cuentas bancarias para incorporarlos a la parte patrimonial, tanto en impuesto a las ganancias, patrimonio de cierre, de la empresa unipersonal, 550.000. Y en bienes personales, el mismo importe, con la siempre referencia al artículo 22 del decreto reglamentario de bienes personales, el mismo importe, 550.000, se trata de bienes relacionados con la empresa unipersonal. Acá el problema que se nos puede llegar a plantear es que el contribuyente sea un tanto improlijo, y creo que va a ser la nota general, que la cuenta bancaria no la afecte exclusivamente a la empresa unipersonal. Y esto es un problema ya de empezar a hacer un cálculo fino, porque si está utilizando la cuenta para movimientos personales, es posible que, en primer lugar, débitos y créditos no lo pueda utilizar totalmente, y en segundo lugar, que el monto de la cuenta no sea totalmente atribuible a la empresa unipersonal. Pero este es un problema de no llevar contabilidad, de no separar como corresponde los montos que ingresan a la cuenta y podemos llegar a tener un problema muy serio de imputaciones. Así que tengámoslo presente, hay que ser muy cuidadoso con sugerirle al contribuyente que si usa una cuenta para la empresa, sea solamente para la empresa. Vamos a la parte izquierda de la planilla, nos desplazamos entonces y vamos a ver la parte referida a intereses, comisiones y gastos bancarios. Como están vinculados con una cuenta que mueve la empresa unipersonal, esos gastos tienen una vinculación directa y son deducibles sin ningún tipo de observación por los 18.000 pesos que ustedes ven allí en la columna de egresos y deducciones de la tercera. Y finalmente nos queda el impuesto sobre los débitos y créditos, que se computan, como dije, al 100%, dada su característica de pyme, micro, según la ley 27.264, y acá viene una separación importante. Como ese impuesto sobre los débitos y créditos van a formar parte de la determinación global de la persona humana, no se pueden atribuir al patrimonio empresario. Por eso ven ustedes que el patrimonio final de la empresa no tiene monto alguno, pero el patrimonio final personal sí, porque eso va a jugar en la determinación final. Por consiguiente, para ser coherente, va a formar parte del patrimonio de la empresa, de la persona humana, no de la empresa unipersonal, y vamos a ver qué tratamiento le damos en la declaración de conjunto, porque es allí donde va a jugar deduciéndose del impuesto finalmente determinado, que abarca precisamente a todas las categorías, y no solamente a la empresa unipersonal. Por eso la colocamos diferenciadamente en el patrimonio final personal.
volvemos al planteo y vamos a ver lo que constituye ya la última parte de la tercera categoría. Vamos, por favor, al planteo. Esperamos unos segundos y acá lo tenemos. Efectivo y tenencia de moneda extranjera. Desde ya anticipo, lo que acabo de decir sobre débitos y créditos bancarios se reproduce casi totalmente en materia de problemática de la empresa unipersonal separado de la persona humana. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo, acá estamos diciendo que le pertenecen 75.000 a la empresa unipersonal al cierre, tenía 13.000 al inicio. ¿Y quién dice que eso de la empresa unipersonal y no está mezclado con el dinero propio de la persona humana? Por ejemplo, proveniente del cobro de alquileres. Bueno, nuevamente, alguna prolijidad hay que pedirle al cliente o nosotros hacer la distinción con los elementos que dispongamos para no cometer el error de imputar a la empresa unipersonal lo que tiene parte de utilización por la persona humana. Lo vamos a dar por hecho de que esto es así, sabemos que en la realidad es un tanto complejo. Y acá viene justamente esa vinculación de los fondos empresarios con los fondos personales. El enero del 2019 realizó una transferencia de la cuenta corriente de la empresa unipersonal a su caja de ahorro personal. De nuevo, con la caja de ahorro tenemos un problema, porque podría ser también una caja de ahorro de la empresa unipersonal, por 400.000. Y para evitarnos más problemas, no le hagamos seguimiento a qué hizo con la plata. Fueron consumidos durante el ejercicio. Vamos al otro punto. Con los dólares billetes, idéntica problemática, $9.000 al 31 de diciembre del 2019, tenía esos mismos dólares al inicio, quiere decir que no hubo cambio en la posición de tenencia de moneda extranjera, lo que sí ha habido es un cambio en la cotización, que era 37,50 por dólar al 31/12 del 18, 59,69 al 31/12 del 19, y Dios dirá cuánto será al 31 de mayo del 2020. No sé si Dios, Trump y otros individuos que van a intervenir. Vamos a la planilla determinativa. Disculpe que lo compare a Dios con Trump, ¿no? Ha sido un exabrupto mío. Nos cambiamos a la planilla determinativa. Y ahí tenemos entonces efectivo y tenencia de moneda extranjera. El dinero en pesos no nos merece otra consideración, forman parte de del patrimonio de la empresa unipersonal por el monto nominal, 75.000, y lo mismo sucede con bienes personales por disposición del ya citado tantas veces artículo 22 del decreto reglamentario. No tenemos más observaciones al respecto que las que ya hice. Y con la moneda extranjera vamos a tener ya una consecuencia más importante. En primer lugar, bueno, dijimos que el retiro para consumo particular no tiene incidencia acá en esta parte de la determinación y sí va a tener una incidencia en el ajuste por inflación dinámico que va a mencionar la contadora Ewes en unos instantes. Con los dólares, nosotros necesitamos hacer un análisis más amplio y que viene ya de la aplicación justamente de normas del ajuste por inflación, que como ven ustedes, por un lado decimos lo dejemos para el final, pero por otro lado también tiene incidencia en la determinación antes de que consideremos ese ajuste. ¿Por qué? Porque en la empresa unipersonal hay reglas de evaluación propias que vienen del texto de la parte del título de ajuste por inflación. ¿Y qué nos dice esa parte que vienen del artículo 107, inciso A? Nos dice que tomemos los dólares que existen valuados al tipo de cotización al cierre del ejercicio 31/12/19, que el dólar estaba valuado en 59,69, multipliquemos ello y volvamos a hacer ese mismo cálculo de $9.000 que existían al inicio, pero que estaban valuados a 37,50. En la diferencia entre los 59,69 y los 37,50 tenemos una diferencia de cotización. Y acá hay un cambio sustancial con el tratamiento si los dólares estuvieran en poder de la persona humana, porque esa diferencia de cotización en la persona humana no se tiene en cuenta, no existe. Los dólares van a seguir valuados al valor de adquisición, a 37,50, si fueran de la persona humana. Como son de la persona, empresa unipersonal, juega la diferencia de cotización y se la agrava. Como ven ustedes, lo que hemos incorporado en ingresos de la tercera es la diferencia de cotización o diferencia de cambio, sería el correcto sentido de la expresión. Son 199.710 y de esa forma los dólares que están valuados al cierre van a formar
parte del patrimonio de la empresa unipersonal por el valor de los 9.000 por 59,69 y lo incorporamos en el patrimonio final empresario por los 537.210 que requieren la misma evaluación en bienes personales, 537.210. Pero acá volvemos sobre la izquierda y tenemos esta consecuencia. La diferencia de cotización que constituyó un egreso por 367.526 es una justificación porque ese monto efectivamente no ha sido un movimiento de dinero efectivo, perdón, digo mal, es una justificación por el otro concepto, que implica que este egreso realmente, egreso y deducciones, 367.526, volvamos un poquito. Perdón, ¿puedo decir? Sí, adelante. Sí. En realidad acá es como si se hiciera un asiento impositivo. Como para la tercera categoría la diferencia de cotización está grabada, es como si hiciéramos un asiento que dice moneda extranjera en el debe, por eso valuamos los dólares al cierre por la cotización de cierre, a ganancia grabada, que viene a ser la diferencia de cotización. Y por eso no tenemos nada en el cuadro de justificaciones, porque ya está jugando por el criterio del devengado. En el patrimonio final, la diferencia de cotización, que se transforma en un concepto grabado. Esto es distinto de la persona humana como tal. Sí, efectivamente, puse la vista en los 367.526 de que en realidad todavía ni siquiera hemos hablado de ellos y no encontraba exactamente dónde venía ni qué significaba. Es el ajuste por inflación, la parte computable, el sexto correspondiente. Bienvenida a la aclaración de la contadora Ewes, oportuna como siempre y clara. Por eso mismo, porque es oportuna y clara, le vamos a trasladar la problemática del ajuste por inflación para que lo explique. Y simplemente ustedes tienen, para concluir mi participación en esta parte, cómo podemos hacer el juego de la justificación patrimonial en la venta del inmueble. Ustedes tienen un cuadrito más abajo que nos indica cuánto valía el inmueble al inicio, 1.500.000, cuál fue el resultado de la venta que hemos declarado, 1.952.649, justificamos la actualización y eso nos da una especie de ingresos a tener en cuenta para una especie de fluctuación de fondos, 4.021.000. ¿Y cómo lo justificamos? Reintegrando las amortizaciones y con el dinero que nos ha producido la venta. Eso nos da una igualdad aritmética que permite tomar otra explicación complementaria a la que mencioné. Este cuadrito es muy importante hacerlo cada vez que por ahí no se entienda cómo juega el esquema de las justificaciones y de las variaciones producidas precisamente por la actualización. Esto me parece que queda mucho más claro. Lo tiene incorporado como elemento de trabajo y presentamos a la expositora ahora en forma oficial para que se ocupe del ajuste por inflación. Con lo cual necesitamos cambiar de planilla y, en primer lugar, componer lo que la contadora va a explicar ahora, la primera parte del ajuste por inflación. Con lo cual, cesa mi intervención por ahora. Volví, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Hago siempre las aclaraciones pertinentes en cuanto a que puede tardar a veces el movimiento de las pantallas. Tenemos entonces una nueva pestaña para el ajuste por inflación. Fíjense que abrí la que corresponde a este tema. Los datos que acá vamos a utilizar han sido leídos a lo largo de todo el planteo. De modo que los vamos a ir repasando y espero que no exista ningún inconveniente porque nos llevaría mucho tiempo ir y volver cada vez del Word al Excel. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a practicar el ajuste por inflación impositivo, que corresponde a todos los sujetos de la tercera categoría, incluida la empresa unipersonal. Tema tratado en el impuesto de la ley de ganancias en el título sexto. Y que no solamente tiene el ajuste por inflación impositivo en cuanto a su mecánica, sino también normas de evaluación y consecuencias de las mismas.
Con esto les quiero significar que la técnica del ajuste por inflación impositivo, que desde ya decimos difiere totalmente del contable, en este punto nos saquemos de la cabeza el contable, que solamente en situaciones muy extremas pueden coincidir. Decía, este ajuste por inflación impositivo tiene por finalidad que el contribuyente alcance un resultado que esté despojado de la nefasta consecuencia de la inflación. Y no solamente lo hace a través de este mecanismo, sino que tiene normas, las que mencioné dentro del mismo título como evaluación, y también las que están, permítame decirlo así, desparramadas a lo largo de la ley. Entonces, el concepto de alcanzar una ganancia agravada despojada de la inflación no es solamente consecuencia de aplicar este título, sino también de conceptos que están en otro articulado dentro de la misma normativa. Por ejemplo, lo que refiere a la evaluación de los bienes de cambio, por ejemplo, lo que refiere a las actualizaciones en el caso de los bienes de uso, son conceptos que nos van a servir para interpretar el ajuste por inflación impositivo, pero que no surgen del título. Cuando eso suceda, vamos a tratar de ir un poquito más despacio, porque necesitamos poner la cabeza en blanco, como dije, de lo que refiere al ajuste contable, y ubicarnos en el cuál es el objetivo del impositivo. Yo le voy a pedir al contador Simensen que baje un poquito el volumen, porque me hace eco, capaz que ustedes escuchan bien, pero a mí me viene el eco de la computadora de él. Gracias. Vamos entonces con un pequeño resumen de lo que es propiamente la mecánica del ajuste. Tiene básicamente dos partes: lo que llamamos el ajuste estático por inflación y lo que llamamos el ajuste dinámico. Entre estas dos partes hacen el ajuste por inflación total del periodo. ¿Cuál es la concepción para el ajuste por inflación estático? Toma una fotografía al cierre del ejercicio anterior y en esa fotografía busca ubicar los bienes y las deudas que no se cubren de la inflación. O sea, los bienes que pierden por la inflación y los bienes que ganan por la inflación. Todo eso en la fotografía de cierre del ejercicio anterior. Entonces hagamos esta abstracción. Si al cierre del ejercicio anterior el contribuyente tenía dinero en efectivo y ese dinero en efectivo lo mantiene al cierre, ha perdido por inflación por toda la que ha acontecido durante ese año, lo que llamamos una pérdida de punta a punta. De modo que, para poder reflejar esa pérdida que ha tenido por el punta a punta, usamos la inflación de todo el año. ¿Cómo se obtiene la inflación de todo el año? En el numerador, el índice de precios al consumidor, que es el que tomó la ley, de diciembre del 2019, para el caso que estamos determinando, y en el denominador, el índice de precios al consumidor de diciembre del 2018. Eso permite la inflación acontecida entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019. Ese coeficiente nos da la inflación de todo el periodo, lo que llamamos el punta a punta. Si nosotros tomamos el importe, por ejemplo, 100 pesos del cierre del ejercicio anterior y le aplicamos todo el coeficiente del punta a punta, que vamos a simplificar diciendo de que ese coeficiente es 1.53, quiere decir que si hacemos 100 por 1.53, vamos a tener 153 al cierre. Quiere decir que lo que valía nominalmente 100 al inicio es 153 al cierre, el valor actualizado. Para obtener solamente
lo que llamamos la actualización o la reexpresión, es otra forma de decirlo, restamos 153 menos los 100. Nos da los 53 pesos que miden esa inflación de punta a punta para este dato que he considerado. Y la otra forma de hacerlo es, si solamente quiero saber cuánto es el impacto de la inflación, decimos 100 por, abro paréntesis, 1.53 menos 1. Eso me da solamente la medición de la inflación y el resultado va a ser 53 pesos. Si bien es cierto, estos son cálculos matemáticos, muchas veces nos hemos encontrado que a quienes no han hecho uso de estas herramientas en la determinación del impuesto a las ganancias, suele ser una complicación. Mínima, por supuesto, pero complicación al fin. Por eso nos detenemos en función de la experiencia que hemos tenido al dar estas explicaciones. Y por el contrario, así como en la caja decimos que el valor nominal, si se mantiene, pierde, por el contrario, si en el pasivo tenemos la cuenta de los proveedores, le debemos a los proveedores al cierre del ejercicio anterior 100 pesos y no le pagamos nada durante el año, cuando le vamos a pagar los 100 pesos al cierre del periodo, obvio que le vamos a pagar los 100, le vamos a dar el billetito de 100. Pero desde el punto de vista del valor real, hemos ganado por inflación, porque esos 100 pesos se han ido devaluando. Quiere decir que en este caso hemos ganado por inflación por tener esa deuda y mantenerla impaga. Ese es el concepto del ajuste estático. Busca los bienes que pierden por inflación desde el punto de vista impositivo y por el contrario las deudas que ganan por inflación. La diferencia de estos dos conceptos fotografiados al 31 de diciembre del 2018, como dije, nos va a dar lo que llamamos el capital expuesto. Y ese capital expuesto actualizado que es, nos va a dar, restando el actualizado del histórico, nos va a dar la pérdida por inflación cuando los activos son mayores que los pasivos, o nos va a dar una ganancia por inflación cuando los pasivos son mayores que los activos. Ese es el concepto. Ahora, ¿cómo ubicamos cuáles son los expuestos? ¿Cómo sabemos? Porque dijimos el concepto en la ley es totalmente distinto. Entonces, la ley, que tiene el tratamiento a partir del artículo 105, allí nos va a decir quiénes son los sujetos que deben llevar adelante esta mecánica. Y son todos los sujetos de la tercera categoría. Luego aborda en el artículo 106 el procedimiento de cálculo, que tiene varios incisos, y allí vamos a ir desarrollando la mecánica correspondiente. Luego en el artículo 107 nos dice cuáles son las formas de evaluación, y en el 108 las consecuencias de esa evaluación. De modo que vamos a ir despacio ubicando cada uno de los datos, y previamente tenemos que decir otra cuestión, además de presentarlo en el articulado al ajuste. Vamos a decir otra cuestión, y es la siguiente. En el artículo 107, donde ya se introduce en la evaluación para este tipo de sujetos, el primer párrafo dice, en el caso de los sujetos que llevan una contabilidad y tienen estados contables, tienen que partir de los datos de ese estado contable ajustado contablemente por inflación. Pero en el mismo párrafo nos dice, pero todas las evaluaciones que ustedes van a tomar deben ser las impositivas. Entonces, esto lo vimos en sociedades de capital, y simplemente lo reiteramos porque lo quiero enganchar con una pregunta que ya habían dejado en el WhatsApp, y voy a tratar de contestarla acá. Quiere decir que como los únicos estados contables para los que llevan contabilidad, que ya dijo Armando que esta también debió hacerlo, la empresa unipersonal,